Muy buenas noches. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día lunes 23 de septiembre de la vigésimo quinta, perdón, ¿no? Semana del tiempo ordinario en el ciclo B. Bueno, compartimos nuestra pantalla del misal de Paulinas. Bueno, ya lo tenemos visualizado y celebramos a San Pío de Pietrelcina, presbítero, un santo muy conocido, ¿no? Eh, Llevó los estigmas, ¿no? Las llagas del Señor Jesús en las manos, en los pies y en el costado. Y durante 50 años, mm, con una capacidad de milagros excepcional, ¿no? Hay varios libros de los testimonios sobre los milagros de San Pío de Pietrelcina. Bueno, vamos a la primera lectura, ¿no? Y tenemos ya un nuevo libro. Tenemos la lectura del libro de los Proverbios, ¿no? Que nos acompañará durante algunos días. Bueno, entonces tenemos el capítulo tercero, versículos del 27 al 34. Hay que observar que el libro de los Proverbios eh, es un libro sapiencial, ¿no? Que habla sobre precisamente la sabiduría. Y son una serie de sentencias, obviamente muy sabias, ¿no? Para el- la formación moral, ¿no? De los hijos de Dios, o sea, del pueblo de Dios, el primer pueblo de Dios, que era el pueblo de Israel, ¿no? Para que siguiera la ley y a través del seguimiento y el cumplimiento de la ley pudiera comportarse, ¿no? Eh, bien, para al fin imitar a Dios, no ser santo como Dios es santo, decía, ¿no? En una de sus apartes. Bueno, vamos a ver qué nos dice entonces el autor del libro de los Proverbios, que eh, dicho sea de paso, es Salomón, ¿no? El rey sabio, el que, pues, inclusive en los títulos, en el título de este libro, aparece como el autor, ¿no? Salomón. Muy bien, dice entonces Salomón, hijo mío, no niegues un favor a quien lo necesita, si está en tu mano concedérselo. Si tienes, no digas al prójimo, anda, vete, mañana te lo daré. ¿No? Un poquito eh, en la idea de Santiago en el Nuevo Testamento, ¿no? O sea, no solamente es decirle vete, ¿no? Y provee de tus necesidades, come y bebe, si no se lo damos, ¿no? Sobre todo a una persona que lo necesita. Bueno, entonces aquí también, en esa misma línea, estamos viendo que no solamente es decirlo, ¿no? Sino hacerlo. Entonces, no hay que negarle, aquí está diciendo Salomón, no hay que negarle a alguien lo que necesita cuando lo tengas, ¿no? No trames daños contra tu prójimo, mientras vive confiado a tu lado. Gravísimo, ¿no? Este pecado. Puede haber gente que se gana la confianza de alguien, ¿no? Y a su vez eh, traiciona esa confianza.
¿no? Entonces es casi que incrementa, ¿no? el, el- el daño y el pecado. Entonces, no trames daños contra tu prójimo mientras confía en ti, ¿no? A veces posiblemente se hacía esto para engañar, ¿no? Para sacar el mayor provecho. Se necesitaba la confianza para luego, pues, asestar el golpe, ¿no? No pleitees con nadie sin motivo si no te ha hecho daño alguno. No envidies al hombre violento, ni trates de imitar su conducta, porque el Señor detesta al perverso y pone su confianza en los honrados. Bueno, en este pequeño pasaje encontramos 10 cosas, ¿no? Como 10 sentencias de qué no hacer, ¿sí? Y precisamente estamos viendo, ¿no? No hay que ser pleitisto, como se dice vulgarmente, ¿no? Pelear sin motivo, no envidiar a alguien, especialmente si hace lo malo, ¿no? Envidiarlo por lo malo que hace y tratar de imitar la conducta, que es lo que a veces uno tiene cuando eh, en los programas, en las películas se ve eh, gente pues sin escrúpulos, ¿no? Eh, Narcotraficantes que se hacen ricos y la gente, especialmente los jóvenes, los pueden tomar como héroes, ¿no? A imitar. Entonces dice, el Señor maldice la casa del malvado y bendice la morada del justo. El Señor se burla de los burlones y concede su gracia a los humildes. Bueno, se burla de los burlones, quiere decir que eh, castiga, ¿no? A quienes se burlan, quiere decir a los que no toman nada en serio, ¿no? Posiblemente deshacen o no hacen cosas en provecho de los demás, ¿no? Porque todo lo pueden estar tomando es en burla. Bueno, vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 14, cuyo responso es: el justo habite en tu monte santo, Señor. En modo subjuntivo, ¿no? Que el justo habite en tu monte santo, Señor. Este es un salmo sapiencial, ¿no? Que va muy de la mano con la lectura del libro de los Proverbios. O sea, que se va a referir precisamente a la sabiduría de lo alto, ¿no? De Dios. Entonces nos dice el salmista: el que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua, ¿no? Ese habite en tu monte santo, Señor. Entonces procede del, del responso, ¿no? El justo habite en tu monte santo, Señor. El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. También muy en la línea de la lectura de los proverbios. El que no hace mal a su prójimo, ni difama al vecino. El que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente. El que así obra nunca fallará. Estaba prohibido, ¿no? Entre los israelitas, en este caso entre los judíos, prestar a usura con interés. Pero esto lo hacían, ¿no? Y lastimosamente o lamentablemente lo hacían con los pobres, con los desposeídos. Tal punto de tenían que venderse, ¿no? Para pagar las deudas. Y a veces hasta la familia. Bueno.
Y vamos al Evangelio. Tenemos el Evangelio. Continuamos con el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos del 16 al 18. Bueno, nos dice San Lucas entonces, en este día. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: Nadie que ha encendido una lámpara la tapa con una vasija o la mete debajo de la cama, sino que la pone en el candelero para que los que entren vean la luz. Bueno, aquí hay que apuntar que eh, el Señor Jesús le está hablando del reino de Dios, ¿no? El reino de los cielos. Y entonces prácticamente asimila a ese reino que es el reino de la luz como algo que hay que mostrar, ¿m? Como algo que hay que dejar ver, ¿no? Para que los que entren vean la luz. Y obviamente eh, la persona es la portadora de esa luz. Si esa persona, ¿no? Si ese cristiano está viviendo según el Evangelio, es parte del reino, es miembro de la iglesia, que es el reino en semilla, ¿no? El comienzo del reino. Entonces hay que hacerlo ver. Eh, pues nada hay oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse y a hacerse público. Lo que sucede con el reino, ¿no? Que empezó sin conocerse, ¿no? Al comienzo, porque nadie entendía, ¿no? A Jesucristo, que era el rey Mesías, que venía a rescatar a la humanidad del pecado y a ser rey de paz, ¿no? No un rey al modo que los judíos pensaban, ¿no? Un rey político, un rey religioso, ¿sí? Eh, de poder militar, todo eso, ¿no? Sino celestial. Y entonces eso se va a hacer público, ¿no? Desde el comienzo de la iglesia hasta nuestros días, cuando es público, ¿no? Ha llegado prácticamente a todos los rincones de la tierra. Entonces, nada hay secreto que no llegue a saberse y hacerse público, especialmente con la infusión del Espíritu Santo, ¿no? El mismo Dios ha hecho esto a través de los hombres, ¿no? Bueno, y dice, miren pues como oyen, pues al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Bueno, un poco enigmático, ¿no? Lo que dice aquí. Miren pues cómo oyen. En, en el hebreo, como en el griego, hay un matiz de este verbo oír, escuchar, que es más escuchar, que tiene una implicación o connotación de obediencia, ¿sí? Entonces, cuando dice, miren pues, o tengan cuidado cómo oyen, les está diciendo, tengan cuidado de entender y hacerlo, o ponerlo por obra, ¿no? Escuchar. Entonces, tengan cuidado. Miren pues, ¿no? ¿Cómo entienden que no se quede a solamente entenderlo, sino hacerlo, obedecerlo, ¿no? Es el verbo que implica, ¿no? Eh, Obedecer también. Inclusive en la traducción de los textos o del léxico está obedecer, ¿no? Ese es el Shema hebreo o creo que es eh, Echo.
del griego implica obediencia, ¿no? Am, que tiene inclusive la raíz, escuchar, hacer caso, ¿no? Ese sería la mejor, hacer caso, hagan caso. Y hagan caso es obedezcan. Y entonces aquí la segunda parte que es enigmática, dice, pues al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Eso va muy de la mano con lo que explicamos, ¿no? Porque el que oye, escucha, entiende, hace lo que entiende, ¿no? Que son las obras, que es obedecer el Evangelio. Y entonces aquí esas obras eh, se relacionan mucho con la parábola de los talentos, ¿no? Que a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. El que a quien le dio 5 le presentó 10 más, ¿no? Ganó 5 más. Y al que le dio 2 le entregó 4. Pero al que eh, le dio 1 no le entregó sino ese uno, sin nada más, ¿no? O sea, no lo trabajó, no lo hizo producir, no le sacó provecho o frutos, que es lo que espera Cristo, ¿no? De que obedezcamos, pongamos por obra la palabra. Y entonces al final le dice, quítenle el talento y désenlo al que tiene 10. Entonces uno queda desconcertado, ¿no? Como al que tiene 10, pero sí ya tiene 10, ¿no? Precisamente porque es cuánto más se puede hacer y cuánto más se puede obedecer. ¿Sí? Ese es el dar frutos, frutos de misericordia, que son las obras, ¿no? Las obras de amor. Bueno, muchas gracias y bendiciones.